El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Vemos hoy, queridos hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo la fuerza con que predicaba el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo que estaba sobre él, ha sido comunicado a toda la comunidad, y por eso van saliendo de dentro de la comunidad personajes especiales como Apolo, como estos discípulos no conocieron al Señor, pero son discípulos de los apóstoles. Y cómo ellos, queridos hermanos, van asumiendo toda esa enseñanza de los apóstoles. Había mucha ignorancia en el momento, y sobre todo en la parte de la fe. En cuanto a la ciencia, había un progreso mucho más marcado que en la parte espiritual, porque en la parte espiritual se creía en muchas cosas, no había algo más centrado. Tendría uno que decir, queridos hermanos, que espiritualmente ellos habían avanzado, pero no como en lo que centralmente sería la fe de los cristianos, de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, la ignorancia que había en el entorno era bastante marcada, y por eso sola y exclusivamente cuando los apóstoles predicaban era que se podía propagar la enseñanza, y con algunas multiplicaciones de aquella enseñanza recibida por los apóstoles se podía ir propagando la fe. Todavía no habían catecismos, todavía no se habían escrito siquiera los evangelios. Todavía faltará un poco para que el primer evangelio sea escrito. Y luego la carta las cartas de San Pablo y los documentos de la iglesia y el primer catecismo que es la Didaché, apenas finalizando el primer siglo, o sea, al terminar los primeros 100 años, apenas en ese momento se vienen a sacar como los compendios de lo que los apóstoles dijeron, de lo que los apóstoles predicaban. Entonces no era fácil instruir a los seguidores de Cristo, no era fácil instruir a los primeros cristianos,
a quienes iban fortaleciendo la iglesia. Para que a nosotros nos hubiese tocado un poquito más fácil, con toda seguridad, queridos hermanos, porque a esos primeros cristianos, aquellos que primero fueron construyendo la iglesia, les tocó un poco más complicado. No tenían los evangelios, era sola y exclusivamente por lo que cada uno iba contando de lo que había oído, de lo que había visto, de lo que le había escuchado a los discípulos del Señor o a los apóstoles. Pero aún así, hijos, es muy bonito ver este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo leeremos esta próxima semana y ya esporádicamente leeremos algunos apartes durante el año. Pero el tiempo fuerte para leer la vida de la iglesia naciente, la vida de la iglesia en sus primeros años, era este tiempo pascual. Espero que les haya quedado algún mensaje bonito y especial de leer la vida y los hechos de los apóstoles y la forma en que el Señor iba alentando las primeras comunidades. Hemos visto durante esta semana que Pablo estuvo en Grecia, en Atenas, que estuvo en Corinto, y ya hoy Pablo no está por ahí como en el marco del texto, sino que ya parece un discípulo más, Apolo. Y es muy bonito como Apolo enfrenta también la comunidad y la enfrenta como Pablo, con ganas, con fuerza, con unción, con pasión, la asistencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros, queridos hermanos, también tenemos que ayudar a la iglesia, así como el Señor va suscitando discípulos como Apolo, como Priscila y Aquila. Nosotros también tenemos que dejar que el Señor vaya haciendo en nosotros esa voluntad hermosa para propagar y fortalecer la enseñanza de la iglesia. Más aún que nosotros sí hemos tenido la oportunidad de vivir unos procesos de formación espiritual mucho más contundentes que aquellos primeros cristianos. Todos acá pasamos en algún momento por una formación de catequesis para la primera comunión. Luego, una formación de catequesis para recibir la santa confirmación. La primera comunión, la confirmación, ya antes habíamos recibido el bautismo y ahí tenemos los sacramentos de iniciación cristiana. Y así sucesivamente, queridos hermanos, quienes tienen sacramento matrimonial, quienes están unidos en un vínculo matrimonial, también recuerdan que en más o menos 3 días vivieron un proceso de formación para el sacramento del matrimonio. Y así, queridos hermanos, y tenemos textos bíblicos de catequesis y tenemos textos bíblicos que nos hablan de la vida matrimonial, de la conyugalidad. Y tenemos, queridos hermanos, textos como Biblias a granel, explicación de los evangelios, explicación de los salmos, explicación de los hechos de los apóstoles. O sea, hijos, nosotros también tenemos que poner un poquito de parte nuestra. Tenemos muchas ocupaciones, con toda seguridad, pero nosotros no podemos pasar por esta tierra, por este mundo, sin aprovechar la bendición que Dios nos ha regalado de ponernos acá y acompañarnos. Por eso nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en una autoformación. Hay libros muy preciosos, hijos, para uno adelantar y llevar a cabo
un proceso de ser mejor cristiano católico convencido y practicante. Y el mejor texto bíblico es la palabra de Dios, la Santa Biblia, que siempre les he recomendado tengan allá en la mesita de noche. Y ahí también les he dicho, no puede faltar un libro de la Virgen, no puede faltar un libro de los santos. ¿Por qué leemos todos los días en nuestro templo, al finalizar la Santa Eucaristía, la vida de los santos? Porque, hijos, yo les he dicho, la mejor forma de saber, de entender, porque esto a veces los textos bíblicos nos parecen como muy elevados, pero la mejor forma de entender cómo hay que poner en práctica el Evangelio, la palabra de Dios, es leyendo la vida de los santos. Ellos fueron capaces, siendo unos seres humanos como nosotros. Nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nosotros también tenemos toda la gracia de Dios para volvernos santos, hijos, santos. Entonces, el mensaje del texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles es ir caminando, ir viviendo cada día, siendo un testimonio de la gracia de Dios en mi vida, mostrando a un Jesús vivo, verdadero, resucitado, que está con nosotros en la Santa Eucaristía, en la proclamación de la palabra, y que adicional a eso nos ha enviado su Santo Espíritu para darnos la fuerza que le dio a Pablo y a todos los discípulos, a Aquila, a Priscila, a Apolo, para evangelizar, para proclamar su palabra. Entonces, queridos hermanos, hay que tener en cuenta esa invitación que siempre el Señor nos está haciendo, a que no descuidemos la parte pastoral. La parte pastoral no es solamente para mí como sacerdote, ni para los consagrados o los religiosos, no. La parte pastoral es para todos los integrantes de la iglesia, porque todos, se los he dicho en varias ocasiones, somos pastores. Yo soy el pastor de esta comunidad parroquial, pero ustedes, ¿dónde son pastores? En sus hogares, en sus sitios de trabajo, en sus pequeñas comunidades. Entonces, a todos nos toca pastorear, a todos nos toca la pastoral. Entonces, hijos, a tener muy en cuenta eso. En sus primeros tiempos, ellos no tenían la palabra de Dios y no tenían libros y material didáctico que les ayudara. ¿Cómo evangelizaban? Dialogando con las personas. Por donde iban pasando, iban hablando del Señor. No solamente verbalmente, sino también con su testimonio de vida, que ayudaba muchísimo, que ayuda en estos momentos muchísimo. Porque si nosotros, hijos, hablamos y hablamos, pero no somos coherentes en la forma en que pensamos, hablamos y actuamos, la gente no nos va a creer. Por eso nosotros tenemos que revisar todos los días, conforme a la palabra de Dios, cómo están mis pensamientos, cómo están mis palabras, cómo están mis acciones, para que podamos ser esos pastores que el Señor desea. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, es muy bonito el mensaje, porque es como el énfasis que se hace durante toda esta semana, de que reconozcamos al Padre, que lo reconozcamos a Él, que Él va al Padre, pero que del Padre enviará su Santo Espíritu para no dejarnos solos. Y hoy nos hace un énfasis muy especial. Si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Yo creo en eso,
porque es palabra de Dios. Es el Señor Jesús que está hablando. Y Él nos está diciendo, si le piden al Padre, Él les va a regalar lo que le estén pidiendo. Si lo piden por mí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y no suceden las cosas. La misma palabra nos dice, pedís mal. A veces pedimos cosas que en la sabiduría inmensa de Dios, infinita de Dios, Él sabe que no nos conviene. Y nosotros pensamos que sí. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que no nos conviene tener una casita, tener un carrito, tener una tierrita, tener un trabajo, tener un empleo, tener unos hijos? ¿Cómo va uno a pensar que no? Pero solamente en la inmensidad infinita de Dios, queridos hermanos, Él es el único que sabe si eso que yo le estoy pidiendo, ya estoy preparado para recibirlo, o antes, por el contrario, si Él me lo concede, me va a causar es el desvío del camino y de pronto hasta mi condenación. Entonces no nos podemos desesperar al momento de pedirle a Dios. Por eso, para no desesperarnos, yo siempre les he sugerido, no le pidamos nada a Dios. Se los digo todos los sábados, primeros sábados del mes, cuando voy a pasar con el Santísimo y lo van a tener cada uno ahí, un momentico, un momento, un espaciecito. ¿Qué les digo yo? Lo van a tener 2 segundos. ¿Qué le vas a pedir en 2 segundos? Y entonces uno quisiera sacar la lista de todas las peticiones. Señor, que no llueva hoy. Señor, que el almuerzo sea sancocho. Una cantidad de bobadas, hijos. 2 segundos que voy a tener al Señor para yo estar ahí diciéndole una cantidad de cosas. Señor, que mi hijo deje la novia que tiene, que mi hija deje al novio que no le conviene. Hijos, créanme, no se desgasten pidiendo bobadas que son terrenas y que pasarán. Sin usted hacer absolutamente nada, mañana o pasado mañana llega el hijo y le dice, mamá, si ves con las que me salió esta novia, ve, ya la dejé. Y usted ahí mismo dice, ay, gracias a Dios, me escuchaste, Señor. O viceversa, o la hija, ¿sí? O el esposo, o cualquier situación. Vea, hijo, no nos desgastemos pidiendo bobadas. Si quieren, pídanle al Señor. Él lo está diciendo. Pídanle al Padre por mi nombre. Pero realmente, ¿qué era lo que nosotros deberíamos de pedir? ¿Qué es lo que nosotros debemos de pedir? Hijos, ¿qué es lo que nosotros debemos de pedir? Salvación. No más. Tener uno al Señor Jesús ahí, 2 segundos, Señor, sálvame. Ahí están los 2 segundos. Agréguele, si quiere, otra cosita. Señor, que yo aprenda a aceptar tu santa voluntad y sálvame. Eso es. Hijos, tenemos la salvación, que es lo que necesitamos y lo que buscamos en este proceso de vida. Y si aceptamos, si nosotros un día, hijos, logramos aceptar la voluntad de Dios, si nosotros logramos no entenderla, sino aceptarla por aquello que les he dicho, en la iglesia primero se acepta y después se entiende. No es como en la universidad o en la sociedad. Primero se entiende y luego se acepta. No, en la iglesia es primero la fe y después la razón. Yo primero le digo al Señor, Señor, dame la gracia de aceptar tu santa voluntad. Y después, sobre el caminar de la vida, yo la voy entendiendo. ¿O no les ha pasado que uno muchas veces dice, vea, cuánto tiempo yo le pedí al Señor que pudiera vivir este momento y apenas me lo concedí ahora? ¿Por qué será? Pues porque no estábamos preparados, porque si nos hubiese concedido
ese momento, esa gracia, esa bendición, la misma bendición nos había alejado del Señor. Entonces, hijos, dos cosas tenemos nosotros que pedir. La primera es que nos salve, que nos salve. Listo. Pero quiere vivir en paz, con tranquilidad, con felicidad, todo su proceso de vida. Pídale al Señor que aprenda a aceptar su santa voluntad. Si yo aprendo a aceptar la voluntad del Señor, a mí qué me importa que la hija ande con un marihuanero. Yo le oro al Señor y estoy tranquilo. Yo le oro al Señor y estoy tranquilo porque estoy en las manos del Señor. Porque mi hija no va a dejar esa persona por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. Eso es. Si yo acepto la voluntad de Dios, a mí que en estos momentos la situación en el hogar sea adversa, yo estoy en las manos de Dios y a Él le ruego y ya, y listo. Y Él me dará la gracia, hijos, de poder vivir la situación. ¿Qué le importaba a Pablo y a Pedro encerrados en la cárcel, como nos lo ha contado el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué les importaba a ellos? Ellos en la celda, amarrados, alababan, cantaban salmos, adoraban y glorificaban a Dios. ¿Porque estaban encerrados porque tenían las manos amarradas? No, porque la fe, la esperanza, su vida, su amor y todo estaba puesto en el Señor. Y a medianoche se soltaron las cadenas. Y a medianoche se abrieron las puertas. Ellos estaban pidiendo, ay Señor, sácanos de aquí, vea, ese guarda que vea. Nada. En medio de la adversidad, alababan, adoraban y glorificaban a Dios cantando salmos. Eso es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Hijos, el que mucho espera, mucho se defrauda de los seres humanos. Esperemos todo de Dios. Usted se pasa 40 años esperando a que su esposo cambie, a que su esposa cambie, a que sus hijos se transformen. Deje, suelte todo eso. Eso es pasajero, Dios te los ha prestado. Ora por ellos, sí, pero no te quedes ahí aferrado, no te quedes ahí aferradita. Son hijos de Dios, son bendiciones que Dios te ha regalado. Bendígalos mañana, tarde y noche. Ore por ellos y encomiéndele al Señor sus vidas. ¿Ya? Eso es. Y eso es lo que nos dice el mensaje del texto bíblico del Evangelio. Pidan al Padre en mi nombre y Él se los va a conceder. Pero es cierto, hijos, durante esta semana el Señor nos dijo, pidan el Espíritu Santo para que tengan alegría perpetua. Pidan alegría, pidan el Espíritu Santo para que tengan alegría perpetua, fuerza para caminar la vida. Pues queridos hermanos, hoy en este día sábado, en el que recordamos muy especialmente la memoria de la Santísima Virgen María, pidámosle a la Santísima Virgen, ella que aprendió a aceptar la voluntad de Dios y que aceptando la voluntad de Dios, su Hijo la llevó al cielo, que nos regale por su intercesión, su divino Hijo, la gracia de aceptar su santa voluntad como lo hizo ella. Ella estaba al pie de la cruz y el texto bíblico nos dice que María se agarró a gritar allá, ¡ay, descarados, vea cómo lo crucificaron! Para nada, lloraba en silencio. Llorar es humano, ella era un ser humano, lloraba, pero aceptaba la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo en el huerto de los olivos oraba al Padre y sudaba gotas de sangre, viendo todo lo que se le venía.
Señor, si puedes, aleja de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, esto es lo que yo quiero, pero yo, Señor, voy a hacer tu santa voluntad. Y punto, hijos. ¿Nos cuesta un poquito? Sí, pero lo podemos hacer. Entonces, queridos hermanos, con mucho ánimo, este es un día muy bonito, un día muy especial, donde podemos recordar en todas nuestras acciones cómo lo haría la Santísima Virgen María. Si hay momentos de adversidad en este día que no faltan en la vida del ser humano, encomendemos todo eso al Señor por medio de la Santísima Virgen María. Y si tú estás consagrado a San José, por medio de San José, y si te estás preparando para la consagración a la Santísima Virgen María, por medio de los dos, como siempre se los digo, de la mano de San José y de la Santísima Virgen María, llegaremos más rápido a la aceptación de la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.